Muy buen día, tengo el gusto de estar en este programa número 31 con un invitado especial, ya que se trata para mí de un amigo, pero también una personalidad como muy importante que yo quiero destacar. Es Maximiliano Preus, licenciado en Psicología. ¿Cómo estás, Maximiliano? Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Todo perfecto, un placer estar acá. Hace mucho que no te veía, así que bueno, reencontrarnos. Sí, bueno, nos reencontramos y estamos también en este espacio que me gustaría, yo durante mucho tiempo te comentaba que me gustaría compartirlo con vos. Bueno, el Maximiliano, les paso a contar, es aparte de un jugador de primera categoría muy fuerte, es coautor de 4 de mis libros. Se trata de Iniciación y Permanencia en el Gimnasio de las Neuronas del Ajedrez, que acá en el día de hoy no lo hemos traído por un descuido mío, y después hemos compartido 2 libros de Psicología en Ajedrez, Dinámica y Psicología en Ajedrez 1, Dinámica y Psicología en Ajedrez 2, que se publicó en España, justamente, la principal editorial, La Casa de Ajedrez. La Casa del Ajedrez, que es la principal editora de libros de ajedrez en habla en española, con el libro de Psicología en Ajedrez 1, Psicología en Ajedrez 2, y luego escribimos otro libro, 30 grandes analogías del ajedrez. Antes de hablar de todo esto con Maximiliano, quiero comentarles que Maximiliano se recibió en la UAI con 9,75 de promedio, el promedio más alto de la UAI de toda la historia, lo cual habla de la erudición de Maximiliano en la materia. Ahora, en la actualidad, Maximiliano, estás dando cátedra. Soy jefe de cátedra en una asignatura ahí de la carrera. Después en realidad estoy dando 3 materias, pero como jefe de cátedra en una. Sí. Me dedico más que nada a la docencia y la investigación. No estoy ejerciendo como psicólogo en sí. Lo mío es más que nada la investigación, es mi pasión, y la transmisión de conocimientos. Creo que un poco el ajedrez y la psicología unen mis 2 grandes pasiones. Claro. Y me gusta mucho no solamente poder transmitir lo que uno aprende, ¿no? Y más que es un área que ahora tal vez está más en boga, pero durante mucho tiempo no había tanto. Recordemos quién había escrito psicología de ajedrez. Gropius, por citar alguno. Fine, pero no tan, y no hay muchos más títulos en el mundo del ajedrez, sobre ajedrez y psicología. Esto en realidad vamos a remontarnos a años atrás, donde en el Club Filidor de Morón, el club que representaba en ese momento y representa Maximiliano, ahora yo curiosamente estoy fichado por ese mismo club de la zona oeste del conurbano bonaerense, un club muy populoso, siempre está lleno de aficionados a este lugar. Me habían contratado para dar clases a nivel inicial, que había un montón de aficionados, y a un nivel avanzado de los jóvenes brillantes del club en ese momento. ¿Qué recordás de esa época? Las benditas promesas del club. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tenía 13 años, 13, 14 años. Hoy tenés 30. 13, 14 años, yo tengo 30, así que 30. La mitad de la vida. 17 años han pasado de ese episodio, y ahí compartías con 2 ajedrecistas muy destacados, me acuerdo. David Gómez, que actualmente sigue jugando. Es el campeón fue campeón argentino. Campeón argentino de categoría... sub 2300, si mal no recuerdo. Sub 2300, sí. Emiliano Cuberli. Ambos finalistas del último campeonato argentino, o el anterior, no me acuerdo. El anterior. El anterior campeonato argentino llegaron a la final entre los primeros 16, creo, algo así. Porque hay una semifinal donde hay una preclasificación y después llegan a la final los mejores. Vaya alumnos que tenía. Yo he tenido muchos alumnos así muy destacados, y bueno, esto no fue hace tanto tiempo, en definitiva. La clave yo creo que es la pasión por lo que uno hace. Los resultados, a veces uno se decepciona. El ajedrez tiene esto, como es un deporte individual y donde está la psiquis en juego, que viene un torneo malo, uno se cae, se siente, pasás de sentirte el mejor a sentirte el peor en cuestión de momentos. Claro, hablando de la psicología en ajedrez, todas estas cosas ambos las hemos sentido como jugadores de ajedrez en carne propia. Sí. Eso es lo interesante, poder expresar a través de los libros que hemos escrito las sensaciones que hemos tenido, unido a mi experiencia de jugador, de maestro de ajedrez, a la parte de Maximiliano, que es una persona de gran erudición dentro de la psicología del ajedrez. Por eso, años después, ¿cómo fue la situación? Nos reencontramos. Nos reencontramos ya después de mucho tiempo. Estamos hablando, yo 15 años, 13, 14 años tenía yo, así que, y nos hemos reencontrado cuando yo empecé después
dejé un tiempo por el tema de la carrera. Sí, sí. Y nos reencontramos más o menos 6 años después, cuando yo te planteé mi idea de que quería hacer un libro. Pero solo 19 años tenías, yo creo que tenías más edad. Yo creo que han pasado más de 11 años. No. Menos quiero decir. Menos. Esto fue cuando vos estabas a punto de terminar tu carrera. Sí, yo la carrera estaba terminando a los 22. Eras muy joven por eso. Ahí es mi confusión. Yo terminé, yo me recibí a los 23 recién cumplidos. O sea, tendrías 21, ponele. Sí, 21 años, que hace 9 años. Bueno, habría que ver la fecha de publicación de los libros. Creo que alguno data 2013. Más 2013, estamos hablando de hace 5 años atrás. 5 años que empezamos a escribirlos un año antes, en 2012. Por eso. Y quizás esta reunión informal fue en 2011, algo parecido a eso. Promediando, sí, yo ya estaba terminando la carrera. Aparte estaba bueno porque yo había visto, toda mi formación en psicología que podía llegar a plasmar en ajedrez. Claro, pero vos que a mí me interesaba. Pues, veía un vacío en ese sentido. O sea, veía muchos libros técnicos, hay miles, claro, pero que conjuguen ambas áreas, no tantos. Sí. Y bueno, entonces digo, era la posibilidad de juntos. Y vos ya tenías experiencia escribiendo un libro. Yo recuerdo que habías venido, me dijiste que querías reunirte conmigo, y habíamos quedado con un vínculo amistoso, y habíamos compartido, después de esas clases que yo efectué en el Filidor, algunos torneos por equipos. Algunas veces yo te invité a alguna clase que yo daba en Highland con otros alumnos destacados como Agustín Ambrogi, bueno, sí. y entonces ahí me viniste a hablar que tenías material para escribir algún libro y que te había gustado mi primer título, El Maestro de Ajedrez, y que te gustaría ver la posibilidad de escribir algo en común conmigo. Entonces vimos que más que un libro, ¿cómo fue la historia? Que la idea era hacer un libro. Sí. Acá está el resultado. Claro. Claramente había para diferentes niveles, diferentes ideas, que era imposible. Iba a quedar un vademecum así gigante que no lo iba a leer nadie. Claro. Entonces, tuvimos como 1 año y medio categorizando partidas, porque esto no es escribir, improvisar y que salga algo. Yo recuerdo de esa época algunas características. Por ejemplo, habíamos decidido escribir psicología en ajedrez, y como la gran extensión del libro decidimos hacer psicología dinámica y psicología en ajedrez 1, dinámica y psicología en ajedrez 2. Dinámica y psicología. Dinámica, ¿por qué dinámica? Vamos al término ese que puede llamar la atención, porque psicología en ajedrez era lo que escribíamos, y ¿por qué la palabra dinámica? Me parece que un poco porque es el estilo que nos caracteriza a los dos. Si algo nos unió fue esa forma afín de entender el juego, de una manera más agresiva, no tan rígida, digamos, ¿no? O sea, el ajedrez está mutando permanentemente, y yo creo que a mí por lo menos me gustan las posiciones de desequilibrio, no las posiciones tan simétricas, y creo que un poco dinámica es la palabra que un poco reúne nuestros estilos. Yo lo veo por ese lado. Sí, yo coincido con Maximiliano. Simplemente estaba dando un pie para que lo respondiera y ustedes se enteraran por qué del nombre de nuestros libros, Dinámica y Psicología en Ajedrez 1. Pero entendiendo que el ajedrez no es algo estático, a veces se estudia mucho, por ejemplo, estructura de peones, no sé, centro móvil, centro fijo, de diferentes nociones, pero si se la aborda de un modo estático, es como que la partida llega un momento que se anquilosa en determinadas cosas, y el ajedrez no es tan cerrado, tan rígido. Permanentemente hay transformaciones, y un poco lo que se busca, el tema de la psicología del ajedrez y la dinámica, es ver qué elementos pueden hacer que una partida se transforme. Una partida de curso favorable que se convierta en favorable. Una jugada que cambia abruptamente la posición. Y cómo valorar si esa jugada es buena o es mala, porque con ese criterio cualquiera puede hacer cualquier cosa, y no es la idea tampoco. Todo eso sucede en la partida, porque si uno mantiene la rigidez de pensar, y estoy jugando con el centro fijo toda la partida, pero de pronto siempre interviene un otro. Eso, llevándolo el paralelismo en la vida diaria, uno puede tener intenciones determinadas y planificaciones, pero hay que tener siempre en cuenta el movimiento de la persona que gira a tu alrededor. ¿Te puedo contar una cosa cortita? Me interesa eso de... hay un autor que para mí es un referente, que es Dvoreski, que escribió un montón de libros, Secretos de la Táctica, Secretos de Estrategia. Hay una parte que fue como un disparador para mí, que hay una parte que dice la psicología de la defensa. Bien. Y Dvoreski planteaba lo siguiente, que fue como una idea que me quedó y a partir de la cual yo quise profundizar en los libros. Él decía que cuando uno piensa una serie de jugadas, adelante, una posición determinada, y ejecuta, normalmente ve los caminos obvios que se lleva por más que el otro haga la mejor jugada, es como que hay un desarrollo natural que es consecuencia de lo que uno pensó. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa?
vos como, supongamos que te estás defendiendo ante una cosa así, vos ya sabés que las líneas principales el otro las calculó porque es el eje de la combinación o el eje de la estrategia del otro. Entonces la clave, creo que es que esto no está tan habituado a pensar, es ver cómo podés desviarte de esa línea principal que el otro ya de antemano tiene calculado sin caer en una posición perdedora. Yo creo que interesante lo que dice, pero habría que ver el momento justo de hacerlo, porque en el momento que el otro, digamos, claramente sea un error, pero es interesante desviarse en el momento inesperado. Exactamente, y desviarse con algo coherente, digamos, ¿no? Pero pensando, y esas desviaciones, esas son las que producen la metamorfosis en la posición, porque el otro hace algo y espera determinado tipo de respuesta. Cuando vos lo sacás del eje, aunque la jugada no sea objetivamente la mejor de la posición, si no es perdedora y da lugar a un juego interesante, es improbable que el otro acierte tan concienzudamente todas las jugadas porque es una jugada que lo saca del eje que tenía planificado. De acuerdo. Entonces la idea es como buscar posiciones interesantes en las que uno se sienta cómodo y no solo congeniar las dos cosas, los aspectos técnicos con este tipo de pensamiento, que es algo que no sé si sacando Rawson y otros jugadores no es algo que está tan en boga. Bueno, justamente en los últimos años cosas así parecidas se han escrito. Rawson o, por ejemplo, yo recuerdo Dorfman, el entrenador de Kasparov, pero él decía que había que hacer esas transformaciones abruptas, sobre todo cuando se está inferior. O sea, cuando vos tenés la partida favorable, entonces conviene seguir apretando el, digamos, el automático y jugar, sigamos el plan coherente. El que se tiene que desviar es el que se siente en una situación inferior. Claro. Entonces ahí tiene que crear las complicaciones tácticas, enturbiar las aguas, y eso es lo que el estilo de Kasparov difundió Dorfman, ya cuando dejó de ser su entrenador, tenía que ver con esto. Sí, y mira qué interesante que vos lo aclarás muy bien, el que está en situación peor, el que está en situación desfavorable. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenía mi juego de chico es que a mí me gustaba enturbiar siempre las aguas. Mi estilo es táctico, y lo que pasa es que a veces, teniendo una ventaja clara, no tiene ningún sentido entrar en complicaciones, que es justamente ese río revuelto el que le da chances al rival de pescar algo. Exactamente. Cuando uno tiene la ventaja, no, ahí hay que jugar a simplificar, a mantener esa ventaja, exprimirla, transformarla y ganar, punto. No hay que buscar las complicaciones. Las complicaciones tiene que buscar el que está inferior, pero... Y estar con la cabeza abierta, si el otro en el momento determinado las busca, estar ahí muy atento por, digamos, los mandobles que puede tener. Pero justamente lo interesante del juego, Maximiliano, es que se marcan mucho las personalidades. Por ejemplo, yo tengo algunas características de mi juego, que yo soy una persona afable y tranquila, pero cuando me siento a punto de perder, que tu rival te va llevando, ahí me transformo en un asesino serial, porque es una cuestión de supervivencia, que ahí es con donde saco toda mi garra y mi amor propio para no perder una partida. Esas connotaciones que tienen que ver con el estilo de juego, vos lo llevás a la personalidad, por ejemplo, factores de la personalidad que quedan muy, muy claros con el juego de ajedrez. Y para mí sí, igual hay estudios sobre eso. Por ejemplo, Fine, por ejemplo, en su libro, La psicología de ajedrez, plantea un poco esto del estilo de juego con la personalidad del jugador. Sin embargo, existe, pero para mí hace falta más estudios porque no se llegó a una conclusión del todo sólida, digamos, al respecto. No te podría decir si hay algo que influye de la personalidad de uno en el juego, pero para mí lo que sí influye tal vez es la situación en el torneo, cuánto hay en juego y cuánto no en cada partida. Y bueno, y hay cuestiones como, por ejemplo, hay un famoso tema psicológico de la personalidad, que es el tema de las famosas tríadas. No sé si escuchaste hablar un poquito. No. Porque, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. ¿Qué pasa con tener jugadores? Fine, Reshevsky y Reinfeldt. Reinfeldt, un conocido jugador de ajedrez que escribió uno de los más prolíficos escritores de ajedrez. Sí. Sin embargo, no tan fuerte como Reshevsky y como Fine. Claro. Y ahí habría que ver que estaría bueno analizarlo, ¿viste? Digo, y después podemos llegar a pensar algo. Fine, por ejemplo, siempre tuvo problemas con Reshevsky. Siempre tuvo problemas con Reshevsky en sus partidas. Muy negativo. O sea, que evidentemente hay algo de la personalidad de Fine y de la personalidad de Reshevsky, que ahí que Fine hace que se plasma en el juego que no le puede ganar. Eran jugadores parejos, supuestamente. Sí, jugadores parejos en fuerza, pero siempre la mayoría de score ganaba Reshevsky. Reinfeldt es un jugador totalmente inferior a ellos dos. Sí. Con Fine perdía casi siempre. Sí. Sin embargo, a Reshevsky le ganaba. Que siempre le ganaba a Fine, Reinfeldt le ganaba.
Ajá. Entonces es como llamativo, porque si vos decís, bueno, la lógica que diría, si Rejewski le gana a Fine, Sí, sí, sí. a Reinfeldt, que es inferior a Fine, debería ganarle también. Y sin También. embargo, no pasaba. Eso ocurre, sí, sí, es cierto. Ahí Esto- me ha pasado a mí, por ejemplo, eso es lo interesante del ajedrez, que jugadores que juegan de más elo, que juegan muy bien, tienen problemas grandes conmigo. Y jugadores que yo tengo mayor elo que ellos, por su personalidad, por su presencia, que a lo mejor es un poco hostil, me desagrada estar esas 2 horas o 4 horas de juego en la partida de torneo y digo, espero que esto termine de una vez por todas, ¿no? ¿Te das cuenta? No, pasa. A mí mis mejores resultados son contra jugadores más fuertes que yo. Sí, Vos sí. en su momento me has dicho, yo lo puedo ganar tal vez a un 2300, 2400, o no, perder, no importa, pero la lógica es que pierda. Y sin embargo, tengo buenos resultados contra jugadores más Sí, fuertes. me acuerdo Real de Azúa o partidas así que has tenido con Dedovitis, que Perdomo, están en uno de los Dedovitis. libres, perdón. Sí, Tengo, sí. y también tengo partidas muy malas contra jugadores en teoría más flojos. O sea, Claro. yo creo, si hacemos un análisis psicológico, viste que estamos hablando de esto, yo creo que también pasa por la presión que el jugador siente. Yo cuando hablo por mí, pero esto se puede buscar una teoría sobre esto, ¿no? Que es un poco también lo que nosotros esbozamos un poco en los libros. Creo que es la presión. Cuando uno está de favorito, tiene la obligación de ganar. Y está el tema del elo en juego, todos los aspectos psicológicos con ese tema. En cambio, cuando uno no tiene la presión, que la presión es del otro, como que uno juega más distendido, juega más relajado y puede lucir su mejor... Claro, cada persona reacciona Nivel. de un modo distinto. Hay algunas personas que no pueden tolerar, digamos, tener a un gran jugador enfrente y ahí se derrumba sistemáticamente. Todo tiene que ver con la predisposición y la personalidad y a veces con relación a la situación del torneo, del ajedrez en sí. Pero la clave es relajarse y viste que Grigoric decía, yo juego contra las piezas. Sí. Es tratar de enfocarse, olvidarse a quién tiene enfrente y, Claro, y y disfrutar. la posición. Yo creo que jugar lo que la posición demanda. Y creo que el problema del ajedrez más que nada pasa porque muchas veces tenemos demasiado en cuenta el rival y no tenemos tan en cuenta la posición. Si nosotros jugáramos sin saber el nombre, me ha pasado de no saber con quién estoy jugando, Sí. o desconocerlo y tener partidas muy buenas y después enterarme, pero era fulano de tal. Y en el libro hemos planteado cosas como aturdimiento debido a... O sea, estás por ganar una partida importante en un torneo. Y de golpe te enteraste quién era tu rival y tal vez O no, colapsás, no, estás por definir un torneo, un primer puesto en la partida decisiva y esa partida tiene un adicional. Por ejemplo, Tal mencionaba que él empezó a jugar mejor sus partidas críticas de los torneos, las partidas definitivas, cuando se dio cuenta que el rival estaba en la misma situación que él. O sea, primero solamente pensaba en su presión, pero hay que pensar que hay un otro que también compite con vos, que está pasando por la misma situación. Y entonces, bueno, ahí está lo interesante. Yo creo que la clave es disfrutar el momento y tratar de hacer... yo me cambié un poco la mentalidad con decir, bueno, voy a hacer las mejores partidas lo mejor que pueda, independientemente que tenga enfrente, quiero terminar el torneo, no sé si salgo primero, segundo, último, pero estar contento del juego, ¿no? Disfrutar las partidas y estar Fundamental. contento de eso. Y creo que eso es sacarse la presión, porque si no tenés la presión del juego y la presión del rival. Sacarse la presión del rival ya aminora. Claro. Y otra cosa que también pasa, que influye mucho en los resultados, que es un tema que trabajamos en el libro, el tema de lo que se llama pensamiento contrafáctico. Que el pensamiento contrafáctico es, a veces no haces la mejor jugada de la posición y la ves inmediatamente después de haber jugado. Ajá. Y empiezan todos los reproches. ¿Qué hubiese pasado si hubiese jugado tal cosa? Y la partida ya como que se juega en dos planos. La partida real y la partida que podría haber sido si hubiese jugado eso. Claro. Como que uno tiene que estar en el presente y si pasa eso, tratar de olvidarse. Ya está. No pasó, vemos de acá para adelante. Porque si te quedas atado al pasado... Eso es obvio. Hay el que resultado- olvidarse de la situación Pero mala. es muy común. Sí, Es muy común y que uno se desenfoca totalmente. claro. ¿Qué lo puede desenfocar? Haber errado en un momento crítico. ¿Qué lo puede desenfocar? Saber el nivel del rival. ¿Qué lo puede desenfocar? Entrar en una preparación del otro y no estar lo suficientemente preparado para eso. Bueno, son todas situaciones que nosotros un poco planteamos acá y vemos a partir de diferentes modelos cómo trabajarlas. Claro. Creo que de eso hay muy poco. Hay muy poco. Y también es muy interesante el tema de la canalización del ajedrez, por ejemplo, al no ser un deporte físico que vos podés exteriorizar hacia el afuera, como decía Gaudio, qué mal la estoy pasando. Sí. El ajedrez es un juego silencioso, que hay que mantener las formas, y entonces todas esas emociones que uno va sintiendo en la partida, no lo puedes exteriorizar. Entonces pasás abruptamente
empezar a disfrutar las primeras jugadas porque entraron en tu preparación y qué bien que preparado estoy. De pronto se enturbian las aguas sí, claro. y empiezan a ver, la partida dura 3 o 4 horas y viene la presión del tiempo y viene, digamos, uy, estoy perdiendo la ventaja. ¿Cómo se canalizan todas esas emociones? O sea, evidentemente es fantástico. Hay un famoso aforismo de Tartakower. Tartakower Claro. era un jugador polaco que entrenó en Najdorf, que tenía ciertas frases medias jocosas. Él decía, la partida pasa por 3 momentos. Uno que es cuando vos sabés que tenés la ventaja. Claro. Un segundo momento en el que vos creés que tenés la ventaja. Claro. Y un tercer momento en el que vos sabés que vas a perder. Claro. Como que en realidad todo eso va pasando en la psiquis. Creo que ¿por qué se llega a ese tercer momento? Porque el jugador, lo que cuesta es esta metamorfosis de pasar de tener la ventaja a creer que se tiene la ventaja. Capaz que la posición se igualó y uno sigue pensando en la ventaja que tuvo. Están los reproches que te van Y están los haciendo. reproches y seguís jugando como si tuvieras ventaja cuando ya no la tenés. Entonces de pasar a estar mejor pasas a estar igualado. Y cuando estás igualado pasas a quedar peor. O sea que el ajedrez es una permanente llamada de atención hacia la objetividad. Si vos en un momento determinado pasaste por esto del éxito y como en la vida misma hubo una transformación por los vaivenes económicos, Argentina es genial por todas esas transformaciones. Hoy estás parado en un lugar y mañana en otro, y esto se ve, lo fantástico del ajedrez, que es como una filosofía de vida. O sea, vos estás transcurriendo emociones de la partida y te ocurre en la vida misma. Bueno, hay un libro de Kasparov en el sentido que es como la vida imita el ajedrez. Ah, ¿lo leyó, maestro? Obvio, sí. Ah, porque yo estoy tratando de conseguirlo, me lo va a tener que prestar. No hay ningún problema, cuando quieras. Sí, sí, sí. Pero Sí. si bien la vida es mucho más compleja y hay muchas salvedades en ese sentido, hay muchos patrones que pasan en la vida misma. Claro. Y creo que es una enseñanza. El ajedrez, más allá al que no le interesa, también si vos lo lees, o sea, y te interiorizás, hay muchas cosas que en la vida ocurren todo el tiempo. O sea, Claro. salvando las distancias, pero es una enseñanza de vida. Yo le voy a decir, lo voy a decir también a los que me están escuchando, una cosa propia. Yo, desde que no puedo competir tanto en el mundo del ajedrez por mis diversas ocupaciones de clases y trabajos que ya estoy comprometido, me cuesta participar en torneos, entonces yo suelo jugar en la vida misma al ajedrez, tratando de evaluar la posición resultante, planificar y ejecutar de acuerdo. Y muchas veces en mi terapia, que la considero muy buena, a veces la he sorprendido a mi terapeuta porque yo le tiro patrones que quizás no se ven en la psicología. Porque yo digo, bueno, yo estoy esperando ante esto que suelo dar, recibir a cambio. Y bueno, ¿qué es esto? ¿Una transacción comercial? No, como en el ajedrez, que vos entregas un peón para lograr dinámica de columnas y diagonales, y bueno, vos querés compensación. ¿Qué opinas, licenciado? Totalmente. Totalmente. Porque sos ajedrecista. Totalmente. En ajedrez el tema de la compensación Claro. está todo el tiempo. Claro. Material por tiempo, la primera compensación. Claro. No sé, peor estructura a cambio de ataque. O sea, hay permanentemente transacciones. En la vida misma también. O sea, ojalá pudiéramos tener material de más, ataque, Pero en el aspecto posición ganadora. Pero es la verdad, difícil. la verdad es que no se puede todo. Claro. Y entonces uno a veces tiene que tener, Nun lo decía también esto, a veces uno se focaliza, ¿por qué pierden algunos jugadores? Pues se focalizan en los aspectos negativos de la posición y no y Nun decía, no hay posición, por más mala que sea, que no tenga algo positivo. En la vida pasa lo mismo. Por más mal que estés o por más complicaciones que uno surja más ahora en el contexto actual y demás, siempre hay algo bueno. Y queda uno en ver la mitad del vaso vacío o la mitad del vaso lleno. Entiendo, sí. Y digo, ¿me explico? Entonces, en todo va lo mismo. Entonces, en lugar de focalizar en la falta, potenciar lo que uno tiene. Ser optimista. Ser optimista. Y eso ayuda en la vida y en el ajedrez. Y las crisis, que normalmente están vistas mal. En ajedrez, por ejemplo, ¿cómo sería una crisis en ajedrez? Cuando ves que la posición va en ruina. O en un torneo que ibas bien y perdés 2 partidas seguidas. Bien, pero la crisis es el termómetro de que decir, bueno, por acá no voy, hay que hacer un cambio. Yo creo que vamos a poner cambio todo el mundo. Carlsen, cuando pierde con Karjakin la 8ª partida del mundial anterior, fue una crisis. Sin embargo, las partidas siguientes las enfocó de otra manera y a partir de ahí empató y pudo ganar el desempate. Justamente, sí. Y dice Carlsen, el campeón mundial, que su parte más floja es la parte psicológica. Esto lo dice como para hacerle creer al otro que es su debilidad, porque yo no lo veo tan
débil psicológicamente. Veo como que el tipo se banca, quedar inferior en la mayoría de las partidas del match actual y resiste. Ahora mismo, por ejemplo, claro, como decís con Caruana, yo creo que el que tuvo posiciones más ventajosas siempre fue Caruana. Claro. Y Carlsen afrontó situaciones muy complicadas y la sacó. Más allá de que es un genio, que eso es indiscutible, creo que con la genialidad solo no se consigue si no se trabaja bien lo psicológico. Claro, hasta ahora llegan 10 partidas con 10 empates, pero partidas muy luchadas, donde mayormente fuera de la primera partida tuvo chances Carlsen, el resto tuvo cierto predominio el desafiante, pero el momento que tenía que cristalizar con alguna jugada de estar mejor, nunca pudo plasmar en una victoria. Y eso habla de la fortaleza psíquica del campeón. Sí, y te digo un ejemplo más. ¿Qué podría haber pasado ahí? La primera partida, comentando los demás, era una... También con los módulos y con las computadoras todos somos campeones, ¿no? Claro. Digamos, pero había una jugada que era dama E5, infiltrándose por las casillas negras, que era una jugada que en la presión y demás cuesta, pero digamos que para un jugador de ese nivel no es difícil encontrar. Y sin embargo no la encontró y eso podría hacer que se esté atribulando todo el tiempo. Y la segunda partida, porque ¿qué pasa? Perdiste la oportunidad de ganar la primera, la segunda vas como un loco a salir a matar o morir para compensar eso y podés terminar perdiendo y que se complique la situación. Sí. Sin embargo jugó tranquilo, o sea, no perdió la calma y creo eso que habla de una buena preparación psicológica. O sea que decimos que es lo contrario a lo que cree él decir. Que hay muchas cosas que se dicen, pero la evidencia muestra algo diferente. Algo distinto. Te puedo decir una cosa que pasó donde no se vio tanto esta fortaleza, que fue, por ejemplo, es una apreciación mía, puede ser discutible, en el match que jugaron Carlsen y Anand, cuando él le arrebata el título del mundo. No sé si recordás, hay una posición en la que Carlsen en una partida con Anand juega un rey de 2. Sí, me acuerdo esa partida. Que cuelga en una. Sí, cuelga todo. Cuelga en una jugada. Sí. Y Anand en ese momento no aprovecha esa oportunidad. Claro, le creyó. Le creyó. O no lo vio, o lo que fuera, o lo vio después. El tema es que desde ese momento, como marcó un punto de inflexión, el campeonato empezó en bancarrota para Anand después. Claro. No lo pudo resistir. O sea, el tema de no quedarse con el pasado, de reacomodarse permanentemente, es algo que esa fortaleza psíquica es fundamental. Eso fue un caso muy claro de lo que dijiste. Quedó pensando en rey de 2 todo el match. Sí. Claro. La oportunidad perdida. Sí, bueno, pero en la vida también va a pasar lo mismo. Claro. Pero yo creo que si nos quedamos en la queja y en el qué podría haber sido y todo eso, nunca vamos a avanzar, ni en la ajedrez ni en la vida. Sí, hay que ser objetivo y ver los errores de uno y trabajar sobre los errores. Ahí eso es un paralelismo del ajedrez para progresar en ajedrez y en la vida misma. Sí. O sea, si no sos objetivo y siempre la culpa la tienen los demás y no mirás hacia tu interior y las cosas que haces mal, no podés tratar de ser mejor persona. Bueno, siguiendo con las anécdotas, me gustan muchas anécdotas de ajedrez. Amos Byrne, no sé si lo conoces, el inglés. Sí. Él decía, yo nunca le pude ganar a un rival sano. Claro. Porque siempre está la excusa, siempre está la justificación. Yo creo que el ser humano se justifica permanentemente. Claro. Yo creo que no hay que justificarse, hay que tratar de dar lo mejor en todo. Hacerlo con pasión, dar lo mejor que uno puede, y si perdiste, perdiste, si ganaste, ganaste, y en la vida si tomaste una buena decisión, buenísimo, y si tomaste una mala decisión, aprender de lo que pasó para mejorarlo a futuro y canalizar la experiencia. Creo que un poquito eso de canalizar la experiencia se ve mucho en el libro de analogías. El libro, por ejemplo, empieza con una analogía, esto también se me ocurrió a partir de ver, hay un libro de Buffel, que es uno de mis jugadores favoritos, mi Mona Lisa en el ajedrez. Sí. Él pierde 2 partidas de manera muy similar. Claro. Y después llama la atención porque está viendo una partida de Pomar con Larsen, que llega a una posición totalmente distinta. Sí, la Calocan. Sí, y después terminan llegando, y ni siquiera Fischer había encontrado la solución. Y es cuando dice, no, acá se gana de esta manera. Y era, ¿por qué? Porque le habían, con un patrón similar... en una posición totalmente distinta, le habían ganado, pero con el mismo patrón, le habían ganado a él. Entonces ahí él dijo, no, le quedó incorporado y a partir de ahí encontró la solución. Y te puedo asegurar que no perdió nunca más de esa manera. Claro. Pero el tema no es quedarse en el lamento, es canalizar esa experiencia y aprender. A esto voy, o sea... Ahí está. Llevando el tema a los libros que escribimos juntos, ahora miremos... el libro este fue el último que escribimos juntos. Creo 30 que grandes, por lo menos es mi mayor orgullo este libro, estoy muy contento. 30 grandes analogías de ajedrez. Por ejemplo, se lo he comentado a Pano, por ejemplo, y él dijo que un tema interesante que no había visto este tipo de situación.
que las situaciones análogas son muy importantes. La idea sería que en determinados factores comunes y patrones, en determinadas posiciones, pueden ser imitados en otras. Sí, en otras. hay que tener cierto cuidado, ¿no? No es que Claro. cualquier cosa se puede imitar en cualquier momento, sino un poco lo que se muestra acá son los diferentes patrones y ver qué situaciones tiene que haber para que funcione y cuáles no. Claro, es como tener en la base de datos de tu mente situaciones, esquemas de tantas partidas que uno ve por el campeonato mundial o estudiando un jugador o preparándose con determinadas líneas, y vamos aplicando líneas de patrones comunes en otras. Por ejemplo, yo que he escrito sobre la apertura vienesa, que a veces tenemos la conexión del punto de la diagonal A2 F7 o G8 con la columna F abierta para atacar al punto F7, y hay partidas en distintas posiciones que yo puedo llegar a jugar que tienen ese patrón común. Cuando no se te ocurre ninguna idea, Claro. porque a veces uno en ajedrez necesita un norte, siempre dicen que es mejor un mal plan que una falta de plan. Exactamente. Y para que se te ocurra un norte, la analogía hace, bueno, generalmente se da mucho con la configuración de peones, pero no Sí. solamente, ver determinados patrones, determinadas posiciones, fotografías que uno tiene en la cabeza, y a partir de ahí, aunque tengas una posición nueva, ver qué similitudes tiene, hacer como un análisis de la posición. No pensar en términos de jugadas, sino pensar en análisis de posición más estructural, y hace que se te ocurran ideas. En psicología vemos esto. No existen ideas nuevas, pero sí novedosas. A ver, ¿en qué sentido? La idea ya estaba latente en otra posición. Lo novedoso que es la adaptación de esa idea a una nueva posición. En Yo creo que psicología se ve eso. eso es la base de la creatividad. La creatividad sin más es eso. La creatividad es muy difícil que a alguien se le ocurra algo totalmente nuevo. Pero sin embargo lo que hay es toma patrones que le son familiares de otro campo incluso y los traslada a una nueva situación. En psicología se aplica Y eso, esto se los aplica patrones muchísimo. comunes. Y yo creo, voy a ir más lejos, mi tema de tesis doctoral que voy a arrancar el año que viene va a ir un poco por ese lado. O sea, ¿qué diferencia hay entre un jugador experto, en cualquier área, yo voy a hablar del ajedrez, pero puede ser en cualquier área, entre un experto y un aficionado? Digamos, un aficionado de buen nivel tiene los mismos conocimientos que Claro, técnicos. me detengo. Muchos aficionados creen que la gran ventaja de un maestro con relación a ellos es la erudición de las aperturas. Yo creo que no es así. Menos ahora, donde con la computadora uno tiene Claro. todas las jugadas en cuestión de segundos y ponerle que no las entiendas bien, pero tenés algún entrenador, alguien que te puede coachar, que te puede llegar a hacer entender esa cuestión. Para vos, ¿dónde pasa La diferencia habría que probarlo, pero Sí, por sí. ejemplo, creo que la capacidad de hacer analogías, de reconocer patrones y aplicar patrones, Claro. que hace que el análisis también sea más rápido, porque el maestro, yo no analizo, vos me podés decir, vos sos maestro, Sí. no analizás todo porque es imposible analizar todo y perdés mucho tiempo, pero vos ya analizás menos y evaluás más. Claro, hay algunas cuestiones que ya te allanan los caminos, y esa es la gran diferencia entre un jugador poco avesado y un experimentado, porque Pero- vos ya tenés los patrones comunes Las representaciones mentales. de partidas que has visto a lo largo de toda tu trayectoria, de libros que has leído, entonces tenés cuestiones comunes. Y eso para mí hace que logres ese nivel que el otro tal vez no lo logre conseguir. Esto del reconocimiento de patrones y cómo los patrones pueden llevar al desarrollo de una experticia, habría que ver si se da en otros campos. Es un tema muy interesante, la diferencia entre un especialista y un aficionado en lo que sea, ¿no? Creo que pasa por ahí y no hay tantos libros que aboquen Es sobre esta cierto. cuestión. Y después de Psicología en Ajedrez son 2 libros que hemos escrito y nos han comprado los derechos, la editorial está española. La Casa de Ajedrez, como Fue decíamos toda una antes. sorpresa. ¿No? ¿Qué has Totalmente. pensado cuando en esta editorial principal de libros en español, que va a todos los países de habla hispana menos Argentina, porque acá tenemos la comercialización nosotros mismos? Y bueno, ¿y qué opinás al respecto de esto? Creo que un poco el hecho de que lo hayan hecho, además de llenarme de placer, habla un poquito del lugar que se le está dando a la psicología también en ajedrez, que antes tal vez era subestimada, no tan considerada, y el hecho de que se interesen por esta cuestión habla de que creo que va a ser el puntapié de algo mucho mayor. Claro, y es un reconocimiento de la importancia de los aspectos psicológicos en el juego de ajedrez, ¿no? Porque es fundamental. De hecho, los campeones del mundo tienen psicólogos, hay psicólogos deportivos, hay... Exactamente. La psicología del deporte es un campo que está creciendo mucho ahora. Hay un campo de psicología que es específicamente la psicología del deporte. Y hoy, imagínate la tensión que habrá en el día de hoy, que se juega Boca River, la final de la Libertadores de América, va más allá de que la cuestión técnica. Todo parte previa, se está definiendo el todo o nada.
propio del argentino, ¿no? Lo que es muy difícil determinar es qué es más importante, si lo técnico o lo psicológico, ¿viste? Claro. Una vez yo leí cuando hay una buena sinfonía, ¿viste? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué partes del músico y qué partes del instrumento? Cuando una melodía sale perfecta, bueno, ¿qué tan bueno era el instrumento y qué tan bueno es el músico para que salga perfecto? O cuando sale mal, ¿qué es responsabilidad del instrumento y qué es responsabilidad del músico? Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Qué tiene que ver con la psicología? ¿Qué tiene que ver con la técnica? Es muy difícil determinar cuánto influye en términos de cantidad, si uno influye más o uno influye menos. Lo que sabemos es que van de la mano y que no se los puede descuidar. Son todo un cúmulo de cosas, porque puede ser, qué sé yo, que haya jugadores brillantes que descollen en un momento determinado, pero la planificación, el mantener la presión, todo eso se ve en la partida de ajedrez, en la vida misma, en un evento decisivo como el día de hoy entre Boca y River. Imagínate la presión que debe haber, y cuando vos estás por, no sé, imagínate que estás a punto de lograr una norma de gran maestro solo en una partida, toda esa presión que correría solo por tu lado. Bueno, ¿no? Te pongo un ejemplo que está en Psicología 1, una partida de final 2005, campeonato de FADOC superior. Yo me estaba retirando del ajedrez por el tema de la facultad y quería retirarme de buena manera ganando ese torneo que era el más importante de la federación. Última partida, una combinación muy buena y los nervios del momento hacen que cometa una jugada horrible. ¿Con la LANE? Con la LANE, exactamente, del 2005. Sí. Una jugada horrible en una posición totalmente ganadora. Una siciliana, vos Una blancas. siciliana, yo con blancas, una defensa clásica de los dos caballos y nada, pero en una posición totalmente ganadora cometer el fallo más grande, ¿no? Claro. Y creo que es como hablamos en un principio, por pensar más en la envergadura de la partida, pensar más en el premio, pensar más en que me quería retirar de esa manera y no pensar tanto en lo que estaba jugando. En la posición en sí. Cuesta, es muy frío, pues si no pareceríamos máquinas, ¿no? Sí. Pero digamos, hay que tratar de mantener la calma y concentrarse en eso. Yo creo que cuando logras eso es cuando mejoras tu nivel. Sí, yo recuerdo las épocas de juvenil o mis primeros pasos en el ajedrez, que había un pleno disfrute de la partida de ajedrez. Eso es lo maravilloso. Por ejemplo, cuando los chicos comienzan a jugarlo, cuando empiezan los primeros torneos en el club, eso es donde vos disfrutás 100% y hay cero presión. Yo creo que en la medida que uno va ascendiendo es donde aparecen todas estas presiones propias del deporte, de la competencia, pero yo creo que el que se va a destacar siempre es el que puede tolerar mejor toda esta situación y que puede seguir disfrutando del ajedrez. Totalmente, llevando el tema de los chicos, uno que... porque si no pasa como que en algún momento pasa de ser un hobby a pasar y que te divierte, a tener que, y que lo haces por placer, a tener que demostrar. Parece, pero uno siente como que tiene que demostrar, pero en realidad tiene que demostrar uno mismo, digamos, ¿no? Uno mismo. Pero la presión de tener que demostrar o confirmar ese lugar. Un caso que no sé si lo ubicas, Wei Ji, el chino. Sí, claro. Wei Ji hoy por hoy no está en el nivel que tenía, pero fue niño prodigio, decían que iba a ser el sucesor de Carstens, habló un montón de cosas. Y hoy por hoy decayó muchísimo, yo creo, porque demasiada presión sobre sus hombros. Claro. Demasiada presión sobre los hombros de esta persona. Tendría que haber un especialista, como decís vos, un psicólogo que pueda llevar la carrera de esos puestos en la varilla mágica sobre sí, ¿no? Pero eso pasa mucho en la selección argentina, por ejemplo en fútbol, si querés salir del ajedrez también le pasaba mucho. Viste que hay jugadores que tenían un rendimiento descollante en otros lados y después en la selección no rendían. Claro. Yo creo que más allá de que estaban mejor preparados, peor preparados, mejor lineamiento, peor lineamiento, tenían mucha presión encima y eso es innegable. Claro. Y creo que es la presión que impone la sociedad, que imponen los medios y que uno mismo se impone, la que hace que merme el rendimiento, ¿no? Y quizás tenga que aparecer más claramente la psicología en el deporte, como para poder, quizás en el mundo deportivo, sobre todo en los deportes populares, tal vez no está del todo masificado el tema de los psicólogos. Tal vez en algún club sí, pero no es masivo. No, y te digo más, que hay un déficit que tiene la psicología del deporte, claro. Y muchos de los conceptos que trabajan en psicología del deporte son conceptos que salen de la clínica. Habría que ver si... al llano, como que se extrapolan de la clínica al deporte. Y hay ver conceptos específicamente, de situaciones deportivas que habría que profundizar más. O sea, es un campo que tiene como mucho terreno para seguir. Es interesante poder hablar de psicología en ajedrez con un ajedrecista y psicólogo. Claro. Y quizás alguien que sea psicólogo, pero no sea jugador de fútbol profesional, no pueda entender ese lugar que es un lugar muy propio, porque hay otros factores de
de la calle, digamos. Porque tenés que no ensamblan. Las dos betas. Que no ensamblan. Bueno, es un campo de nunca acabar todo esto que estamos hablando y lo manejamos siempre con tanto entusiasmo, ¿no? O sea, y teníamos material, escribimos otro libro que era el de iniciación y permanencia en el gimnasio de las neuronas, que fue hecho en muy poco tiempo. ¿Te acordás que íbamos a presentarlo en un concurso en Brasil con nuestro amigo Leandro Perdomo? Sí. Y al final no pudimos competir. Porque no éramos de allá. No, claro, parece que dentro de la letra chica del concurso para todas las escuelas de Brasil era ser licenciado en Ciencias de Educación y nativo brasileño. Y al final no lo pudimos, pero tuvo éxito acá y ya vamos por la segunda edición terminándola. Y creo que sí, una segunda edición en un libro acá en Argentina de ajedrez, con el contexto de crisis que hay y demás, creo que es un aliciente muy grande. Claro. Segunda edición y casi estamos por empezar una tercera. Y los de psicología estamos terminando en ambos, ya la primera edición de ambos títulos, así que hay que apurarse, porque en ese caso veremos si hacemos una segunda edición. Los de iniciación sí, porque hay un público permanente de siempre estar deseoso de adquirirlos, sobre todo en los colegios, y bueno, y de estos tenemos más ejemplares, que fue el último, 30 grandes analogías en ajedrez. Y después quedaban pendientes cosas, pero que bueno, ya por las diversas actividades de cada uno, teníamos otro hay para escribir. Hay una idea interesante, sí, sobre heurísticos y sesgos en ajedrez, que es algo que llama la atención por el título, ¿no? Pero el heurístico, para todos los que están viendo, en realidad es como un atajo cognitivo, o sea, uno no puede pensar absolutamente todo, entonces entender un poco cuál es el proceso mental que uno hace para determinar tal o cual jugada, y ver eso cómo se da en las decisiones de maestros y mostrar muchas partidas donde se trasluzca esta cuestión. Sí, yo me acuerdo de cada vez que planteábamos algunos temas, recuerdo, yo he pasado en mi base de datos, en mi mente, tener algunas partidas modelos de determinados temas, pero lo que tenía Maximiliano, y me sorprendía, de que cada tema que veíamos, mientras yo podía tener 5 partidas de un tema determinado, él podía tener 30 en su cabeza o 25, y me decía, como dijo recién, Pomar, que dijiste Larsen, y me decía, ¿qué torneo fue? No, ahí ya está. Año. Pero en este caso, no fue tan popular esa partida, claro. Pero en partidas populares sí, me acuerdo. Qué sé yo, Fischer Tal, Leipzig del 60, cuando Tal era campeón, bueno, claro. Hay un montón. Él, digamos, tiene la característica... Lo que te conté lo de Anand con Carlsen. ¿Qué año fue? Hace 2 años atrás. Claro, te dice con exactitud... la Carjaquín hace 2 años atrás y lo de Anand hace 4. Claro, te dice exactamente el año y muchas veces te dice el torneo. Y yo decía, puede ser cierto... Igual lo estoy perdiendo ahora esa memoria, antes la tenía más. Esa memoria inaudita hace que él haya podido tener 9.75 de promedio. Ahora yo le estoy comentando a Maximiliano, un erudito en ¿cómo se llama? En esta materia, filtro de psicología, estadísticas, que mi hija está estudiando en la UBA y sacó 9.50 de promedio y ahora en terapia de grupo 10, entonces lo comparto con Maximiliano, el cual yo tengo una admiración, aparte de ser joven, porque justamente es una persona joven que va en busca de la erudición, en el desarrollo profesional, y bueno, no todo el mundo tiene esas características, por eso hay una especie de admiración a su constancia y a su pasión. Como yo soy apasionado también, veo reflejado en él un verdadero apasionado. Creo que es una cosa, a mí a veces me da vergüenza cuando hablan de esas cuestiones, soy medio tímido. La realidad creo que pasa más que nada por un compromiso con uno mismo, claro. de ser, me gusta llegar a la verdad de las cosas, claro. Y para llegar a la verdad de las cosas no queda otra que formarse mucho y claro. Apasionarse en eso para encontrar la verdad. Acá no está la verdad de toda la psicología de ajedrez y hay cosas que se pueden incluso discutir y de quienes no estarán de acuerdo. Claro. Pero por lo menos hay un esfuerzo científico de plasmar lo que uno más o menos sabe y si es material de discusión para otras cosas, bienvenido. O sea, a mí me encantan las claro. discusiones porque se construye sobre el disenso. Aduladores hay en todos lados. A mí lo que me gusta también, a ver, el que critica, bueno, bárbaro, critiquemos y sobre la discusión sí. construyamos. Y lo que quedó claro en nuestros libros, que no hemos guardado nada, que todo lo hemos expresado para que la gente pueda disfrutar de los conocimientos, muchos o pocos, que hemos adquirido en nuestro mundo del ajedrez. O sea,
hemos entregado todo. Ojalá podamos seguir haciendo Ojalá varios que... más. Material hay, lo que no hay es tiempo. Si querés, puedes contar, ahora Sí. paso a preguntarte Bueno, a vos, ya que es un dale. cambio de rol. ¿Cómo no? Pero, ¿cómo fue que se te dio por escribir esto? O sea, yo fui que te propuse la idea, pero enseguida... No, el primer libro que escribí enganchaste. fue El maestro de ajedrez, que eso fue mi programa de ajedrez de estrategia y de táctica, de que estudiaron jugadores como Hugo Spangenberg y otros jugadores aficionados y de nivel de primera, en segunda categoría, y ese programa yo lo tenía escrito de hace mucho tiempo. Después estuve en Europa, compitiendo entre mis 27 y 30 años, del 90 al 92. Ahí yo he hablado con justamente la revista Jaque, que ahora se plasmó, creo, compraron los derechos, La Casa del Ajedrez. Bien. Que en ese momento no lo habían hecho, ese libro de estrategia, porque justo estaba saliendo una edición de Garry Kasparov y no se podía competir con él. No llegué en el momento oportuno Claramente. al lugar, claro, y después, en el momento más imprevisto, en el año 2000 aproximadamente, cuando vino la crisis económica grande de la Argentina, la hiperinflación, el corralito, todo esto. Y entonces justo en ese momento de mayor crisis, en un torneo que no se efectuó en la ciudad de Pilar, que se canceló por falta de jugadores, yo iba como participante, ahí había un aficionado que iba a anotarse, que vivía en un country vecino, y empezó a nombrarme jugadores de ajedrez argentinos, y cuando le mostré el material, me dijo, bueno, que padre e hijo querían tomar clases y me conocieron, y al tiempo me dijeron, bueno, vos tenés que publicar esto, yo pago la edición y después me la devolvés con tiempo, con las primeras ventas, y así es que comencé mi camino como escritor. El maestro de ajedrez. El maestro de ajedrez, y ahí había quedado para mí cristalizado mi sueño de plasmar mis conocimientos estratégicos en un libro. Y después, cuando apareciste vos, ahí vino toda una segunda etapa donde justamente yo había terminado una relación de 10 años y estuve escribiendo durante 2 o 3 años, haciendo un duelo interno de dicha relación y aprovechando para hacer cosas buenas para mi alma, que era dejar plasmado estos libros de ajedrez que hicimos en común. Sí, con mucho amor encima, porque fíjate, si se ven los años 2013, 2014, 2015, creo que fue la mayor producción. Sí. Yo recién, bueno, ahí me había recibido. Sí. Que tenía toda esta vorágine ahí, empezar a trabajar, trabajos nuevos, todo el tiempo trabajando, los libros en la madrugada era dedicarle horas, capaz que dormía 2 horas, pero yo tenía que plasmar eso porque las ideas si no se plasman se pierden. Somos dos obsesivos. Piaget es un psicólogo muy conocido. Sí. Piaget dice, por ejemplo, que para que no se le pierda una idea, él antes de dormir la escribía y después la desarrollaba. Claro. Y bueno, cuando surgen esos insights, esas ideas interesantes, uno las tiene que plasmar. Y bueno, y si no había que dormir, no dormíamos, no está bien, pero bueno, los dos estábamos así, madrugada hablando, plasmando, buscando y con mucho amor y bueno. Sí, yo tengo mis horarios laborales mayormente establecidos desde el mediodía y ahora estoy trabajando a veces hasta las 11 de la noche, a veces hasta las 10. Y entonces muchas veces estaban las mañanas libres, alguna parte, que ahora la estoy dedicando a hacer actividad física, pues hay que ocuparse de uno mismo un poco, pero bueno, en ese momento, digamos, utilizaba la noche para poder trabajar en los libros. Y bueno, no fueron uno, sino fueron 4 con vos, después vino uno solo mío y otro más con Brusten, que era otro alumno, el de Aperturas. Que ya ha estado acá. Sí, él estuvo acá. 7 libros llevo escritos y ya se me ha metido en la cabeza, bueno, tratar de ser el mayor escritor de libros de la historia argentina. Hasta ahora soy el mayor escritor de libros en la actualidad. Te cuento algo, el tema de los libros. A mí me gusta mucho en psicología, también veniendo de ajedrez, ¿no? El tema de lo que es la docencia y lo que es investigación. ¿Por qué me parece tan noble la investigación? Que la investigación se plasma después en un producto, en un libro, en una revista, en un artículo. Porque hay como 3 fases. Una es ¿cómo se llama? La generación de conocimiento, la otra es la aplicación y la otra es la difusión. Como ajedrecista, cuando vos jugás, estás aplicando el conocimiento que está plasmado en los libros, o sea, lo que vos aprendiste. Cuando vos como psicólogo atendés, estás aplicando todo lo que aprendiste, la formación que tuviste. Pero creo que mucha gente, el gran porcentaje se centra en lo que es aplicación. Pero para que haya aplicación antes tuvo que haber una generación de conocimiento. Investigar. Y la única manera de generar conocimiento es investigando y plasmándolo, porque si no ese conocimiento muere con uno.
Entonces, para mí los libros son buenísimos en el sentido de que primero hay una investigación que permite generar ese conocimiento y para la difusión. Y eso creo que a mí me gusta mucho lo que es la investigación y la difusión del conocimiento. Por eso me dedico a la docencia, por eso estoy en la universidad como docente, por eso amo lo que hago. Claro. Y es una forma de compartir con otros, el trabajo de uno. El camino de la vida me parece es tratar de lograr hacer lo que uno ama. Esa es la forma mejor de tratar de ser una persona feliz. Feliz. Y compartirlo. No me atrevo a decirlo. Una vez fui a una psicóloga que era más del de aquí y ahora y le dije, yo quiero ser feliz, me siento feliz pero no quiero boicotearme. Y ella me dice, no, pero ¿qué es la felicidad? No existe la felicidad. Y bueno, el estar estar haciendo lo que te gusta, poder estar vivir con tu hija o tener a tus padres vivos a mi edad, todavía forman parte de la posibilidad de ser feliz. Viste, si la gente ve el vaso medio vacío, siempre hay motivos para no querértelo y boicotearte a vos mismo. Pero bueno, así son. Son elecciones. Son elecciones. Bueno, Maximiliano, llegamos hasta acá. Para mí ha sido un gran programa, para mí ha sido el mejor, porque bueno, he estado con vos y que quería hacer hace rato este programa. Cuando quieras, yo me acerco, tenemos para hablar un montón. Tenemos para seguir hablando, en realidad. Bueno, muchas gracias, espero que la hayan pasado bien con todas estas anécdotas y vivencias. Muchas gracias. Hasta luego.